y estará con nosotros el resto de los días que nos queda, ¿verdad? Así que esto empieza. Hermanos, es un privilegio nuevamente volverles a ver. Gracias a Dios estuvimos bien, simplemente fue cuestión de quedarnos ahí unas semanas resguardados. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros y Dios seguirá siendo bueno con cada uno de nosotros. Él es fiel, sus promesas siguen siendo fieles. Él no miente, Él es verdad. Lo que Él dijo se cumple y lo que dejó escrito en la palabra del Señor para que usted y yo hoy nos deleitemos, se cumplirá al pie de la letra. Así es que, hermanos, ha sido un privilegio poder aprender de la palabra del Señor a través de estos dos sermones. Bueno, desde que empezamos con el Evangelio de Juan, hemos dicho que el Evangelio de Juan es de mucha bendición, es de gran ayuda para nosotros. Y hemos estado escuchando a nuestro hermano pastor hablar de las Sagradas Escrituras. Hemos estado en lo que es el prólogo del Evangelio. Diga conmigo, prólogo o la introducción, ¿verdad? El saludo, pero hermanos, ninguno de los evangelios contiene tan gran artillería de teología pesada como el Evangelio de Juan. Porque el Evangelio de Juan lo que hace, y más adelante voy a estar, bueno, mejor ya. Voy a estar hablando de Juan el Bautista en todo el sermón y quiero que desde ya comencemos a entender el panorama. Juan, el escritor, Juan, el que bautizó a Jesús, que es el bautista, no es el mismo de quien escribió el libro. Son dos Juan diferentes. Cuando digamos Juan el evangelista, estamos hablando de Juan el apóstol. Cuando digamos Juan el Bautista, estamos hablando de Juan quien bautizó a Jesús, ¿verdad? Así es que, mis amables hermanos, durante estos 2 domingos hemos estado en el prólogo del Evangelio, o mejor dicho, en la introducción del libro. Y para empezar, quiero que vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 1, de los versículos 19 hasta el 28. Vamos a leer hasta el 28, pero en sí nos vamos a quedar en algunos versículos para ahí. No vamos a usar todos los versículos, pero quiero que usted lo lea conmigo todos juntos. Abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 1, versículos del 19 hasta el 28. Como dije, vamos a leer todos esos versículos, pero no los vamos a usar todos. Simplemente quiero abrir el panorama en nuestra mente para que nos centremos en lo que es el mensaje o el testimonio de Juan. Cuando usted lo haya encontrado, me puede contestar con un amén bien fuerte y lo leemos todos juntos. Bueno, ya que lo tiene y pues quiero que se ponga de pie, póngase de pie y lo leemos todos juntos. Hermanos, siempre les decimos, les instamos a que traiga un libro de texto, así yo nos acostumbremos a andar la palabra de Dios en nuestras manos. Eso es bonito, eso es bonito. Así es que conmigo al libro de Juan 19, capítulo 1, versículo 19 hasta el versículo 28. ¿Lo tenemos todos juntos? La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu, y dice así: este es el testimonio de Juan. No, espérese, leámoslo juntos, hermanos. Yo sé que habemos bastantes, ¿verdad? Una vez más, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuestas a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta, ¿qué? Como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí,
del cual yo no soy digno de desatar las correas de su calzado. Estas cosas sucedieron, ¿dónde? Al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Bendito y Dios Padre Celestial, gracias Señor por este momento que nos permites abrir las Sagradas Escrituras, abrir tu palabra, reconocer, Dios mío, que ella es el pan para nuestra alma, es el alimento, Dios mío, que nos llena todos los días. Padre, en este momento te invito a que uses mis labios, pero que sea tu palabra, que seas tú, Dios mío, llegando a los corazones de nuestros hermanos, los que estamos aquí y aquellos que nos están escuchando también. Señor, que sea usted, Dios mío, llegando con esa palabra que es como la espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo y parte y discierne los pensamientos. Señor, en tu nombre damos gracias. Te pido, Dios mío, que prepare los corazones, que sean como esa esponja que van a absorber lo que tú quieres hoy enseñarnos. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis amables hermanos. Empezamos y decíamos, durante estos domingos hemos estado aprendiendo en el prólogo del Evangelio, o mejor dicho, como la introducción del libro, pero una introducción con un peso teológico informativo que Dios quiso que nosotros hoy conozcamos y nos demos cuenta de lo que quiso Él decirnos. Dios quiso dejar para que usted y yo hoy conozcamos la verdad y el personaje de Cristo Jesús en su esencia. Juan no está hablando en sí de tantos hechos que Jesús hizo, sino más bien de quién es Jesús en esencia. Por ejemplo, los demás evangelios hablan de los hechos de Jesús, los milagros de Jesús, hablan de todo lo que Jesús hizo, pero Juan quiere que usted y yo conozcamos en sí quién es ese hombre quien hizo todas estas cosas. Él quiere que nosotros conozcamos y evade genealogía, evade tantas cosas, sino que va de un solo a lo que es el mensaje que usted y yo hoy debemos conocer, debemos saber, debemos entender para poder abrazar la verdad del Evangelio de Cristo Jesús. La palabra del Señor es la verdad y la vida. ¿Cuánto lo creen? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es esencia. Ese es Cristo Jesús. Bueno, Juan, el Bautista, nos introduce a ese Señor, a ese hombre. Nos introduce a Cristo Jesús. Jesús, quien es el Logos. Diga conmigo, Logos. Logos, una palabra que se usa claramente en todo el capítulo 1. En todo el capítulo 1, desde el principio, cuando comenzamos a leer, a estudiar Juan, cuando dice, y en el principio era el verbo, el Logos, Dios y con Dios. Y este era en el principio. Y por él todas las cosas fueron, por el Logos, todas las cosas fueron hechas. Verbo, que viene de la traducción verbum, que quiere decir verbo. Este es el inicio de la teología, que es la disciplina que estudia la naturaleza de Dios. La disciplina que estudia la naturaleza de Dios y sus atributos, así como del conocimiento que el ser humano tiene acerca de Dios. Así como del conocimiento que el ser humano tiene acerca de Dios y de su divinidad. Y si usted ha puesto lo suficientemente atención a los mensajes anteriores que hemos estado escuchando aquí, notará que la artillería que usa Juan el Bautista es pesada en cuanto a Cristo y su persona. Juan no se ha puesto él como en primer lugar. Juan no ha puesto las acciones de Cristo como en primer lugar. Juan ha puesto, el Bautista ha puesto a Jesús como en esencia, ¿quién es Jesús? Y ese Jesús quiere que usted y yo hoy conozcamos. Juan se preocupó por esto. Normalmente cuando usted y yo damos referencia de alguien, damos un poco de su historial, ¿verdad? Normalmente cuando usted se presenta, usted dice: yo soy fulano de tal, yo hago esto, hago lo otro, sé hacer esto. Juan no se preocupa por eso. Juan va directamente al mensaje. Ahora,
pasemos al poderoso testimonio de Juan. El testimonio de Juan está centrado en 4 puntos en todo el evangelio. Número 1, el cordero del sacrificio que quita el pecado del mundo. Número 1, pecado del mundo. Diga conmigo, el cordero del sacrificio que quita el pecado del mundo. Número 2, el cordero pascual. Diga conmigo, el cordero pascual. Número 3, el cordero de Isaías, capítulo 53, es decir, el siervo paciente de Dios. Número 4, el cordero y guía de las ovejas, el Mesías como rey. 4 puntos el testimonio de Juan el Bautista. Nosotros no vamos a tocar esos 4 puntos hoy, nos vamos a quedar en el primer versículo 19 y durante todo el estudio del Evangelio de Juan vamos a ir llegando a la sección donde vamos a ir tocando estos puntos. En este pasaje bíblico, Juan nos va a presentar uno de los testigos para mostrar, Juan el escritor, Juan el apóstol, nos va a presentar a uno de los testigos que fue Juan el Bautista como representante de Cristo Jesús, como el que iba a mostrar que Jesús era el Mesías, El único objetivo de comprobar su mensaje que es de parte de Dios, lo encontramos en el libro de Juan siempre, capítulo 20 y versículo 30 y 31. Quiero que vaya conmigo porque este es el propósito de todo el Evangelio de Juan. Si usted lee el versículo, es más, lo puede subrayar y póngale a un lado el propósito de todo el Evangelio de Juan. El propósito de todo el Evangelio de Juan. Y dice el versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Escuche bien lo que dice. Aquí está así abriendo un paréntesis y diciendo, bueno, no hemos hablado de todas las cosas que Jesús hizo, los evangelios no hablaron de todas las cosas que Jesús hizo. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Versículo 31, clave. Versículo 31, el centro de todo este evangelio. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Una vez más, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de ¿quién? De Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito del libro está ahí. El mensaje de todo el libro está ahí. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El testimonio comienza desde el versículo 19. Versículo 19 en adelante, y son 3 testimonios los que dio Juan en 3 días diferentes. Quiero que usted me preste mucha atención. Comienza desde el versículo 19 en adelante y son 3 testimonios los que da Juan el Bautista. El Bautista expondrá la naturaleza de Jesús con el único propósito que los hombres vean a Cristo como el Mesías, como el Señor, como el Salvador, como el Dios todopoderoso, como el Dios del cielo y de la tierra, como el Dios quien creó todos los astros, el sol, la luna, nos creó a nosotros mismos. Él está diciendo, este Señor es el Mesías. Este Señor es al que yo, Juan el Bautista, estoy introduciendo para que ustedes vean sus obras y crean, y al creer en Él sean salvos. Sean salvos. Hermanos, podemos decir que Juan el Bautista les estaba diciendo al pueblo judío que vieran a Jesús como el Mesías, pero yo también les puedo decir hoy, Juan el Bautista escribió, Dios quiso que Juan el Bautista escribiera esto, o el escritor, ¿verdad? El discípulo, el apóstol, que usted y yo entendamos en realidad quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? El Bautista expondrá la naturaleza de Jesús
con el único propósito que los hombres lo vean y lo adoren, y no por lo que Él es, y no por lo que Él hizo, perdón, sino por lo que Él es. Por ejemplo, si nosotros o el pueblo en ese entonces hubiera adorado a Jesús por lo que Él hizo, todas aquellas multitudes que le siguieron porque les había dado de comer, hubieran estado hasta el final, hasta en el día de su muerte. Pero no lo siguieron por quien era, lo siguieron por lo que Él les daba. Y es lo que Juan está evadiendo, el Bautista. Juan lo que se está diciendo es, miren, detrás de mí viene alguien que es mayor que mí. Es tan mayor que mí que no soy ni digno de desatar las correas de las sandalias de sus pies. Pero hasta aquí, hermanos, hasta aquí la historia escrita por el apóstol, vivida por Juan el Bautista, suena maravillosa. Suena maravillosa y nosotros podemos decir, wow, qué bonita. Pero más adelante nos vamos a enfocar un poco en quién era en realidad Juan el Bautista. Y entonces vamos a entender la magnitud del mensaje escrito aquí en el Evangelio de Juan. Vamos a entenderlo. Quiero hacer una aclaración aquí. Como decía al principio, Juan el Bautista no es el mismo Juan que escribió el Evangelio, o sea, el evangelista. El que escribió el Evangelio es conocido como el evangelista. Juan el Bautista fue quien bautizó a Jesús y este también era primo de Jesús. Era primo de Jesús. Ahora, quien escribió el Evangelio es Juan el apóstol. Pero yo estaré prácticamente hablando en todo el mensaje acerca de Juan el Bautista. Se cree que del versículo 19, escúcheme atención, póngame atención, del versículo 19 hasta el capítulo 2 hay un lapso de tiempo de 7 días. Del versículo 19 hasta el capítulo 2 se cree, según los grandes teólogos, los que toman ese tiempo de sacar números, tenemos 7 días. Por esa razón, cuando comenzamos a leer más adelante, y lo vamos a ver en los próximos domingos, ¿verdad? Que vamos a estar exponiendo la palabra de Dios, que la palabra dice, y el siguiente día, y este día, y luego el siguiente día. Por esa razón, tenemos un lapso de ¿cuánto dijimos? 7 días. Eso explica que mientras vayamos estudiando el resto del capítulo 1, veremos que con frecuencia que dice, y al día siguiente, bueno, al principio dije que Juan da este testimonio 3 veces. Testimonio número 1, versículo 19. Si usted quiere anotarlo, anótelo. Testimonio número 2, que ese no lo vamos a tocar hoy, sino que va a ser después, versículo 23 y día 2. Testimonio número 3, día 3, versículo 23. El día 1, que es el versículo 19, que es el primer día en que Juan dio testimonio, y esta primera vez lo que hace es presentar al mensajero. Presentar al mensajero, que era Juan el Bautista. Presentar al mensajero, Juan el Bautista. Día número 2, lo que hace es que se expone el mensaje o se identifica al mensaje. Número 3, o día número 3, se expone el propósito del mensaje y del mensajero. Ahora quiero que vaya conmigo. Veamos el versículo 19, que es el día 1 y el primer testimonio. Este es el testimonio de ¿quién, hermanos? ¿De quién? De Juan, el mensajero. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Día número 2. Testimonio número 2, versículo 29, ahí mismo. ¿Qué dice? Y el siguiente día vio Juan a Jesús. ¿Lo tienen todos?
Lea conmigo, versículo 29. Y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de quién? Testimonio número 2. Testimonio número 3, día 3, versículo 23. ¿Qué dice? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Nosotros nos quedaremos en el día 1 y durante vayamos avanzando vamos a ir viendo los demás testimonios. Primero quiero que note el panorama en el que estamos metidos ya. Aquí estamos metidos en un panorama donde Juan el Bautista tiene los pies bien puestos en la tierra. Juan tiene los pies bien puestos en la tierra, porque él está completamente convencido que el mensaje, escúcheme bien, el mensaje no se trata de él, se trata de Cristo Jesús. Él está totalmente convencido de que el mensaje no se trata de él, sino más bien de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan, un hombre con el cinturón bien puesto. Antes de que entremos a la siguiente parte, antes de entrar a las respuestas de Juan, hago un intermedio. Versículo 19. Quiero que manténgase conmigo viendo el versículo 19, donde dice: este es el testimonio de Juan. Entramos a la segunda fase. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Esta es la segunda parte y aquí quiero detenerme un poco. Juan está en el desierto. Alguien dijo: Juan el Bautista ha sido el único evangelista o el único predicador o el único precursor que ha vaciado la ciudad para que vayan al desierto. El único. Todos corrían a los lugares, corrían donde estaba la multitud para pregonar el evangelio, para predicarles el evangelio, pero Juan es bien peculiar. Juan está a la orilla del desierto y su palabra, su mensaje, sus acciones, su exponer es tan poderoso que toda la gente de la ciudad corría para escucharle. Querían ver qué estaban haciendo. Y no solamente el pueblo, sino que esto entró una gran curiosidad entre los grandes hombres de Jerusalén o de Israel, que también fueron. Juan, un hombre con el cincho bien puesto y haciendo este intermedio, se cree que los hombres que fueron a supervisar o a cuestionar a Juan el Bautista, eran los mismos hombres del Sanedrín. ¿Se acuerdan? Los que andaban detrás de Jesús. ¿Se acuerdan todos aquellos que se creían ser los intérpretes y que aplicaban la ley para todo el pueblo? Bueno, estos hombres son los que ahora quieren juzgar, quieren cuestionar a Jesús. Ahora, ¿quiénes eran los del Sanedrín? Bueno, primero, el Sanedrín estaba compuesto por un mínimo de 23 jueces, un máximo 71. Ahora, ¿quiénes eran los jueces y quiénes era el Sanedrín? Esto se dio porque Dios le dijo a Moisés en el desierto: toma a 70 hombres, ¿se acuerdan? Toma a 70 hombres dentro de los ancianos y de Israel y haz la asamblea de Israel. Estos son los que componían la Corte Suprema de la ley judía. Escúcheme bien. Está Juan el Bautista anunciando a alguien prometido. Está Juan el Bautista anunciando al Mesías. Está Juan el Bautista diciendo: gente, escuchen, hay alguien que va a venir. Hay alguien que se llama el Mesías prometido. Él viene. Yo he venido para enderezar el camino, para enderezar la vereda. Vengo y les predico que se arrepientan,
porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, esto le provocó problemas a Juan. Tanto así que la Corte Suprema, llamada Sanedrín, tuvo que encararlo. Tuvo que acercarse a Juan el Bautista. Y usted me puede decir, ¿en serio era el Sanedrín? Sí, ellos eran los encargados que interpretaban la ley y la aplicaban, la Torá. Ellos decían, bueno, nosotros tenemos la responsabilidad de aplicar y de dirigir al pueblo. Para este entonces la ley sagrada de Dios era aplicada en asuntos religiosos, penales y civiles. Por esa razón vemos este gran revolú que encontramos aquí. Escúcheme bien. ¿Por qué al principio dije que Juan tenía los pies bien puestos en la tierra? ¿Sabe por qué? Porque Juan sabía que tarde o temprano la ley judía o la Corte Suprema lo iba a encarar. Él lo sabía. De repente se acercaron. Ahí dice que era un mínimo de 23 jueces. Pudo haber sido que llegaran más, pudo haber sido que llegaron todos. 70 más el sumo sacerdote, 71. Ahora, ¿por qué me estoy deteniendo aquí? Porque esto es el centro del mensaje a la respuesta de Juan. Cuando le preguntan, yo le hago una pregunta a usted. Imagínese usted que usted está enfrente de la Corte Suprema de Justicia. Porque usted es cristiano. Usted se dice ser hijo de Dios, seguidores. Y comienzan a cuestionar su fe. Comienzan a decir, hermano, con que usted es seguidor de Jesús. Usted sabe que si usted da una respuesta no tan favorable a su favor, valga la redundancia, usted va a la cárcel. O probablemente lo apedreen. ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuál sería su reacción en ese momento? En ese entonces, muchos cristianos lapidados, fueron mártires. Entonces Juan el Bautista está en una situación legal, está en una situación ante la ley. Ahora se va a ver de qué está hecho el siervo de Dios que dice que es el que clama, es una voz que clama en el desierto. Ahora se va a ver de qué está hecho o si en verdad su fe está puesta en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Hermanos, nosotros tenemos una gran bendición en este país, que tenemos libre expresión y podemos gritar a los cuatro vientos, podemos decir aquí Cristo vive, podemos decirle al pecador que se arrepienta. Pero ¿qué pasaría si llegara un momento donde se nos prohibiera predicar el evangelio y que si predicáramos el evangelio nos tuvieran que llamar a la Corte de Justicia y encararnos y preguntarnos, ¿es cierto que usted hace esto? ¿Es cierto que usted dice lo otro sabiendo que está prohibido hacerlo? ¿Qué pasaría con nosotros entonces? En verdad demostraríamos que nuestra fe está puesta en Cristo Jesús y nada más en Cristo Jesús. ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Cuál sería nuestra preocupación? Dios mío, mis hijos, Dios mío, mi esposa, Dios mío, mi esposo, Dios mío, esto. ¿Cuál sería nuestra reacción en ese momento? Es fácil leer lo que Juan el Bautista estaba haciendo ahí, pero cuando realmente nos detenemos y miramos el panorama en el que estaba metido Juan el Bautista estaba a punto de que si él daba una respuesta no favorable a él, podía ser encarcelado. Y más adelante, ¿qué fue lo que pasó con él? A ver, ¿cuántos se acuerdan? ¿Qué fue lo que pasó con Juan el Bautista? Por predicar
la verdad, por decir que Cristo Jesús era el Mesías. ¿Cuál es el precio que tú tienes que pagar hoy? Piénsalo. Hermanos, es bien fácil venir con una Biblia bajo el brazo, aquí. Mire, yo le invito a que vea al que tiene a su lado. Quédesele mirando al que tiene atrás. Probablemente algunos todavía no hayan sido salvados. Probablemente algunos, al llegarse el momento más difícil, que tenga que ver entre muerte o vida, escojan salvar su vida. Y por causa de haber escogido salvar su vida, ¿qué dice la palabra de Dios? La perderán. La perderán. Pero bienaventurados aquellos que tenemos los pies bien puestos en la tierra, el cinturón bien puesto, como Juan el Bautista, que dijo: no me importa quién me esté preguntando enfrente, no me importa quién me esté interrogando, yo no soy el Cristo, yo no soy Elías, yo no soy nadie más que uno que clama en el desierto. Es más, no tuvo ni valor de presentarse como un personaje, sino que fue tan humilde que se presenta como una voz. ¿Puede creerlo usted, hermanos? Ni siquiera dijo: yo soy Juan el Bautista, yo soy Juan el que fue anunciado por el ángel Gabriel, el que cuando estaba en el vientre de mi madre sentí gozo, y que la palabra de Dios dice que desde pequeño tenía el Espíritu Santo dentro de sí. Yo le hago una pregunta ahora. Este es Juan el Bautista. ¿Alguien de los que estamos aquí fue engendrado como Juan? ¿O llegó el ángel Gabriel y le dijo a su papá, a su mamá: no temas, porque vas a tener un hijo que va a nacer lleno del Espíritu Santo? Es más, y que va a tener el mismo espíritu, inclusive casi las mismas habilidades que Elías. Hermanos, aquí estamos hablando de alguien que era el prototipo de Cristo Jesús. De Cristo Jesús. No estamos hablando de cualquiera. Estamos hablando de alguien que fue inclusive su nacimiento profetizado por los profetas. Juan el Bautista. Este ahora está a punto o decir quién era o decir quién era. Ahora el panorama aquí nos cambia. ¿Sabes por qué? Porque Juan el Bautista está siendo cuestionado directamente por toda la Corte Suprema de Justicia de Israel. Está siendo cuestionado por toda la Corte Suprema de Justicia de Israel. No eran simplemente soldados los que estaban frente a Juan. Sí ve por qué es importante prestarle atención a la palabra de Dios, versículo por versículo, y detenernos para poder entender lo que el mensaje quiere decirnos o lo que Dios quiso decirnos. Porque de esa forma entendemos mejor lo que está ocurriendo en ese preciso momento y por qué. Y apreciamos mejor la palabra de esa manera. La abrazamos. Los que dicen interpretar la ley y aplicarla a la vez están cuestionando los hechos de Juan. El primer punto, el por qué ellos quisieron cuestionarlo, fue por el bautismo. Y entonces, si no sos Elías, si no sos el Mesías, si no eres el gran profeta, ¿por qué bautizas? ¿Por qué bautizas? Ahora, antes que Juan responda, déjeme presentarle, o mejor dicho, al Bautista, déjeme presentárselo. ¿Quién es él? ¿Quién es Juan el Bautista? Fácil. Váyase al libro de Lucas. Váyase al Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas
comienza haciendo una narración o presentándonos a Juan el Bautista. Desde el capítulo 1, desde el versículo 5 hasta el 25. Y quiero que lo lea conmigo. En ciertas partes nos vamos a detener y luego seguimos. El Evangelio de Lucas inicia su narración precisamente con el nacimiento de Juan y las circunstancias maravillosas en las que él vino. Lucas capítulo 1, versículos 5 y 25. Hubo en los días de ¿quién? ¿Quién era Herodes, hermanos? Un tipo malvado, ¿verdad? Un tipo soberbio, malvado. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado, ojo, presten atención a ese nombre, llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer, de las hijas de Aarón, y se llamaba ¿cómo? ¿Cómo se llamaba? Elizabeth. Ambos eran justos. Presten atención a todas esas partes. Ambos eran justos delante de Dios. Párese un momentito ahí. Hermanos, ¿alguien puede dar testimonio de nosotros de esa forma? Miren al hermano, hombre justo delante de Dios. ¿O cuál es la reacción cuando nos miran? No, para ser como ese, mejor no voy a la iglesia. ¿Verdad que esa es la reacción que usualmente escuchamos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos centrados en nuestros propios deseos. Estamos deseando lo que Jesús hizo y no amando lo que Jesús es. Cuando comencemos a amar a Jesús por lo que Él es, comenzaremos a vivir una vida más de justicia. Bueno, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Hermanos, este es un currículum impresionante. Impresionante. Usted puede decir, no, pero es que ellos vivían en una época diferente. No, ellos amaban al Señor de igual forma que nosotros, siendo nosotros carne y hueso, en un mundo totalmente lleno de pecado y de maldad y de tanta influencia del pecado. Eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo. Porque Elizabeth era ¿qué? Estéril. Y ambos eran ya de edad avanzada. Así que, hermanos, no se preocupe. Tenga fe, hermanos. Tenga confianza, hermano. En la Biblia encontramos seguida en varios pasajes y era ya de edad avanzada. Así es que confía en el Señor. Sigue esperando que ya le van a venir esos trillizos. ¿Verdad? Dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaban fuera orando a la hora del incienso. Quiero detenerme aquí un momentico nomás. Les recuerdo que cuando el sumo sacerdote entraba al aposento alto o al lugar santísimo, andaba una soga, ¿verdad? Una soga en los pies, amarrada en el manto donde tenía así como campanitas, bastantes. Cuando éste entraba, los sacerdotes se quedaban cerca. Porque mientras caminaba, el sumo sacerdote caminaba, él andaba haciendo ruido con esas campanitas. Entonces, si ellos escuchaban que no estaba haciendo ruido, ¿sabe qué hacían? Lo alaban. Porque era muy probable que la presencia de Dios lo haya exterminado si andaba en pecado. Bueno,
todo el pueblo estaba atento. Ojo, ojo, lo que va a pasar con Zacarías. Todo el pueblo estaba pendiente lo que iba a pasar en ese momento. Dice el versículo 10, y toda la multitud del pueblo estaban fuera. ¿Qué estaban haciendo? Criticándolo. Estaban criticando mira, ¿a quién metieron? Ese no se merece estar ahí. Ese no. ¿Qué estaba haciendo el pueblo, hermanos? Orando. Toda la multitud del pueblo estaban fuera orando a la hora del incienso. Y se apareció un ángel del cielo puesto en pie a la derecha del altar del incienso. ¿Y qué pasó con Zacarías? ¿Qué pasó con Zacarías? Hermanos, ¿cuántos aquí han escuchado a muchos predicadores decir que han visto al Señor, que han hablado con el Señor, que un ángel se les ha aparecido y les ha hablado? Fíjese que hay algo bien peculiar en la Biblia. En todas las apariciones de un ángel o el siervo de Dios o el Señor, quien estaba presenciando ese momento o caía al suelo temblando de temor o quedaba ciego. Pero todo este montón de patanes quedan tranquilos sin pasar nada a usted. Y dicen que han visto, y dicen que han subido hasta el tercer cielo y que Dios les amó. Y hay libros de eso, ¿sí o no? Hay libros de eso. Mentiras. Bueno, dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle. Se turbó significa que se llenó de temor y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Qué oración? ¿Qué oración? Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre. Ojo, ¿cómo se iba a llamar? Desde aquí comienza el currículo de Juan el Bautista. Imagínese usted lo especial que era la vida, el ministerio de Juan el Bautista. Un ángel le dijo a Zacarías, su padre, y a Elizabeth que daría a luz un hijo, y le llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría. Y muchos se regocijarán de su nacimiento. Hermanos, ¿cuántos se regocijaron cuando usted nació? ¿Cuántos? Porque será grande delante de Dios. ¿Cómo iba a ser Juan? Grande. Este es Juan el Bautista. Este Juan es el que está diciendo, es el que se presenta, ni tan siquiera se presenta como un personaje, sino que su humildad es tan grande que se presenta con una voz, con algo que ni se mira, algo que no es un personaje, es una voz, es un ruido. Porque será grande delante de Dios. Y luego vienen las instrucciones de lo que Juan sería. No beberá vino ni sidra. Y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Hermanos, hasta aquí yo estoy asombrado con Juan el Bautista, asustado. Hasta aquí, hermanos, yo estoy asustado por lo que él era. Dijimos al principio, hermanos, cuando estábamos dando la introducción del libro de Juan, muchos de los teólogos consideran a Juan uno de los evangelios más simples, más sencillos, por tener un lenguaje que todo el mundo puede entender, pero
con un mensaje, con un significado más profundo de lo que usted se puede imaginar. Impresionante. Bueno, dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Para qué estaba puesto Juan el Bautista? Para preparar un pueblo que estuviera bien dispuesto a recibir al Mesías, al Hijo del Dios. ¿Sucedió esto? Bueno, él entró, él preparó el camino, pero ¿sabe qué es lo que no pasó? El pueblo no le recibió. A los suyos, a lo suyo, lo que le pertenece. Y aquí quiero separar un poco. Normalmente dicen algunos, cuando la palabra del Señor dice, y a lo suyo, dice, se refiere a Israel. Bueno, quiero generalizar más el punto. A lo suyo, todo lo que le pertenece, no solamente a Israel. A lo suyo, todo, la tierra, lo que en ellos hay, su creación, usted y yo. A lo suyo vino, pero los suyos, Israel, no le recibieron. Los suyos, Israel, no le recibieron, pero los que le recibieron, ¿quiénes? El pueblo gentil, les dio, todos les dio el privilegio de ser hechos hijos suyos. Gloria al Señor. Qué maravilloso, hermanos. Qué glorioso evangelio. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Hermanos, ahora no tenemos a Juan el Bautista aquí, pero tenemos 66 libros que Dios lo dejó para preparar un pueblo que esté dispuesto a recibirle cuando Él venga en las nubes por su iglesia. Luego entra Jesús, que sería el medio para que este pueblo venga al arrepentimiento, para el perdón de pecados. 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? ¿Sabe por qué preguntó esto? Porque ya estaba viejo. Ya estaban viejos los dos. Y dice, ¿y en qué voy a conocerlo? Dice el versículo, dice la siguiente parte, porque yo soy viejo y mi mujer vieja, ¿verdad? De edad avanzada. Dígale a su esposo, viejo, hay esperanza, dígale. Yo soy, imagínense, hermanos. ¿Sabe quién era Gabriel, hermanos? Uno de los grandes ángeles. Uno de los grandes. Juan el Bautista tuvo el privilegio de ser anunciado por uno de los grandes. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y mire lo que dice el versículo 20. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar. Vaya. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Él le dijo, ¿en qué conoceré? ¿Qué sucedió? Dudó. ¿Cómo es posible? Es imposible. Bueno, hermanos, lo que para el hombre es imposible, es posible. ¿Para quién? Para nuestro Señor. Lo que para el hombre es imposible, es posible para Dios. No hay nada que sea imposible para Dios. Todo es posible. Si lo puedes creer. Si lo puedes creer. Hasta que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras. Dudó.
y sabe que al que duda se le toma por pecado. Porque dudaste, porque no creíste mis palabras. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar. ¿Y cómo las iba a poder hablar, hermanos? Si había recibido una promesa del ángel, de parte de Dios, que recibiría, que tendría un hijo, que lo llamaría Juan. Escúcheme bien, Jesús fue anunciado por un ángel y de igual forma se dio el nombre de cómo se iba a llamar este niño. Juan, el que representaría a Jesús, fue anunciado por el ángel Gabriel y también fue dado el nombre de cómo se iba a llamar. ¡Qué maravilloso! Hermanos, qué currículum el de Juan el Bautista. Imagínense usted que de repente salgan diciendo: hermano Freddy, su nombre el ángel Gabriel lo anunció, por eso le pusieron Freddy, le guste o no le guste. Juan. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Y él les hablaba por señas. Nosotros hoy no necesitamos estar mudos, ¿verdad? Les hablaba por señas y comprendieron que había visto visión en el santuario y les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio. Bueno, aquí lo que pasaba era que los sacerdotes tenían un turno de días y pasaban durante esos días, por ejemplo, según el orden de sacerdotal, había un calendario, según el orden de ellos, había un calendario donde tenían que pasar ciertos días ministrando, entrando, orando por el pueblo. Bueno, eso es lo que quiere decir el versículo 23, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se incluyó en la casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Esperen, hermanos, esperen. Hasta aquí les dije, yo estoy alucinando con la vida de Juan el Bautista. Hasta aquí yo estoy asustado, estoy alucinando con la vida de Juan el Bautista y a la vez avergonzado por quién soy yo y por cómo me comporto con mi Señor Jesús. Escúcheme bien, hermano. Si hay hombres dignos de imitar y de admirar, Juan el Bautista es uno de ellos. Juan el Bautista es uno de ellos. Lo transmito a usted y le reto a que como hombre se ponga el cincho bien puesto y como mujer ponga los pies en la tierra y que sepa que el mensaje se trata de Cristo Jesús, no de usted. No se trata de nosotros. ¿Quién eres? Miren, yo fui anunciado por el ángel Gabriel. Yo tuve el Espíritu Santo desde que estaba en el vientre de mi madre. Fui profetizado por los grandes profetas. El gran ángel Gabriel dijo que yo vendría. No respondió así. No respondió así. Y eso me avergüenza, porque muchas veces nosotros tomamos el protagonismo que no debemos tomar. Nosotros solo somos las voces que claman en un desierto de almas muertas y perdidas, que necesitan el arrepentimiento, que necesitan la salvación, que necesitan del Mesías, el Cristo Jesús, que vendría y que vino a salvar
a morir en la cruz del Calvario por todos nosotros. Y dijo el apóstol Pablo, de los cuales, de esos pecadores, yo soy el primero. No lo merecía y no lo merezco. Y por esa razón me avergüenzo cuando leo el currículum de Juan, porque Juan, siendo un gran nombre anunciado por el ángel, no tuvo nada de qué creerse. Y nosotros, que simplemente éramos el olivo silvestre, muchas veces creemos que estamos sentados a la diestra de Dios Padre, ya, juzgando a los demás, hablando de los demás. Yo quiero decirte algo: si esa es tu vida, tú no has recibido el perdón de Dios todavía. Pero si tu vida es hablar de Cristo Jesús y no te importa lo que los demás digan, no te importa lo que los demás piensan, no importa quién tengas enfrente, puedas tener como Juan el Bautista la Corte Suprema, tú vas a decir: Cristo Jesús es el mensaje, Él es el Salvador, Él es el que salva, Él es el que viene. Yo simplemente vengo a anunciarle, yo simplemente hablo de Él. Basta con seguir creyendo que tú puedes hacer las cosas y que esas cosas favorecen a Dios. No, mis amables hermanos, tú y yo solo somos un vaso. Quien nos usa se llama Cristo Jesús. Tú y yo somos solo instrumentos en las manos de un Dios santo. Alguien decía: usted y yo somos pecadores en las manos de un Dios santo. Para ir terminando, ¿quién de los que están aquí tienen el currículum como el que tenía Juan el Bautista? Nadie. Anunciado desde el vientre de su madre, lleno del Espíritu Santo, con descendencia sacerdotal, el prototipo del Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Ahora sí, sigamos con el versículo 19 para terminar. ¿Tú quién eres?, le dijeron. Iglesia, tú con el currículo de Juan, ¿qué hubieses contestado con esta pregunta? Usted con el currículo de Juan, ¿qué hubiese contestado? Si siendo el desprecio más grande delante de los ojos de Dios, muchas veces nos creemos la gran cosa. ¿Sabe por qué le digo eso? Dice la palabra del Señor que Dios está airado todos los días con el pecador, ¿verdad? ¿Dice eso? Dios está airado con el pecador. No valíamos nada. Nadie daba un centavo por nosotros. Él no te escogió porque tú tenías algo bueno. Él te escogió por pura misericordia y te salvó por pura gracia. Y nos tendrá un día en el reino de los cielos por pura gracia. Eso se llama gracia. Eso se llama gracia. Juan era descendiente de la tribu de Leví, según Lucas capítulo 1, versículo 5. Algunos pensaban que Juan era el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. Lucas capítulo 3, versículo 15 hasta el versículo 17. Recuerde que Cristo es el equivalente del Mesías del griego en Lucas 3, 15 al 17. Otros también pensaban que era Elías. En Malaquías capítulo 4, versículo 5, se promete que un profeta Elías, que el profeta Elías vendrá antes que el Mesías a establecer el reino sobre la tierra. Y por esa razón, algunos creían que este era Elías. Por eso se preguntaban si Juan, como precursor del Mesías, porque lo que él empezó a hacer fue anunciar al Mesías. Y hay algo bien peculiar en el mensaje. Juan comienza diciendo: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego viene Cristo Jesús y comienza diciendo: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Algunos decían que era Elías mismo. El ángel que anunció el nacimiento de Juan dijo que iría delante de Jesús con el Espíritu, no que era Elías, con el Espíritu, con similitudes
a Elías, con el espíritu y el poder de Elías, Juan 1:17, lo cual nos dice que sería otra persona y no sería el mismo Elías. Dios mandó a Juan y tanto él como Elías tuvieron el mismo ministerio bastante similar. Hasta la personalidad era similar. Segunda de Reyes capítulo 1 versículo 18 y Mateo capítulo 3 versículo 4. Luego le dicen, ¿eres tú el profeta? Él respondió y dijo, no. Esta es una referencia a Deuteronomio capítulo 18 versículo 15, donde se dice que Dios levantará a un gran profeta quien sería su vocero en la tierra. Un paralelismo. Terminaremos con el versículo 23. Este versículo es el paralelo a Isaías capítulo 40 versículo 3. Juan lo cita y lo aplica a sí mismo. Mateo 1:3, el paralelo, y Lucas capítulo 3 versículo 4. Es el contexto original del pasaje de Isaías 40:3. El profeta oye una voz que hacía un llamado a la preparación a un sendero derecho que atravesará el desierto oriental para que el Dios de Israel guiara a su pueblo de regreso a la tierra prometida. Eso es lo que se dice allá en Isaías, ¿verdad? Para que el Dios guiara al pueblo de Israel de regreso a la tierra prometida. Ahora, Juan es el precursor de Jesús, el cual prepararía al pueblo para que Jesús guiara, para que Jesús viniera y salvara y perdonara los pecados, y estos sí heredarían la tierra prometida llamada cielo, gracia abundante para todos nosotros. Aquellos pasaron dando vueltas allá por 40 años. Usted y yo, no. Usted y yo, una vez Él nos salva, creímos su mensaje, Él nos dio cielo nuevo y tierra nueva por fe. Estaremos ahí, estaremos. El profeta oyó una voz que hacía un llamado a la preparación a un sendero derecho que atravesaría el desierto oriental para que Dios llevara al pueblo de Israel y lo guiara a su pueblo de regreso a la tierra prometida tras su exilio en Babilonia. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Este llamado es una imagen profética que prepararía al pueblo de Israel al regreso a su Dios a través de la redención del Mesías prometido. Alguien una vez dijo, como dije al principio, Juan fue el profeta que vació la ciudad y llenó el desierto. Llenó el desierto. Juan, en su humilde respuesta, se identifica como una voz antes que como una persona, para que de esa forma enfocar la atención y presentar a Cristo Jesús, que más tarde sería crucificado por ti y por mí. Y luego antes que Jesús, igual Juan, sería decapitado por presentar la verdad, por presentar al Mesías, por hablar las verdades del Evangelio. De modo pues que Juan es uno de los personajes que usted y yo deberíamos imitar: su sencillez, su humildad. Su humildad. En cuanto a su humildad de expresión, usted quizás está acostumbrado a que lo escuchen por todas partes, pero debería comenzar a llamar la atención y a provocar a que lo escuchen, no por quién es usted, sino por el mensaje que usted tiene que dar. Y ese mensaje debe ser únicamente y específicamente el Evangelio. Nada más el Evangelio. Termino con esto. Te recuerdo, no eres tú, es Dios. No se trata de ti, se trata de Dios. No es tu mensaje, simplemente somos los mensajeros. Es el mensaje sagrado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra,
por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias